Gracias por estar con nosotros. Hace tiempo National Geographic o Discovery hicieron un video en el que ingleses en Inglaterra, en la desembocadura de un río con el Mar del Norte, instalaron alrededor de 6 generadores de forma cilíndrica con sus hélices en el fondo de este río, porque había unas corrientes muy fuertes provocadas por la marea. Entonces los instalaron y en muy poquito tiempo, quizás horas, descubrieron que no estaban generando electricidad los generadores. Esperaron a que la marea y el río se equilibraran, y investigaron y vieron que las hélices las dobló completamente la corriente de agua, porque es muy fuerte, muy violenta la corriente en ese punto. Tuvieron que reforzar estas hélices o propelas para que pudieran aguantar la fuerza de la corriente, que era pues muy fuerte en ese lugar. Esto nos motivó a nosotros a hacer un sistema que trabaje con eso, pero que no sea hélice. Va a ser un sistema totalmente diferente, que va a trabajar con la fuerza de la corriente, porque el mar sube la marea y el agua es empujada hacia el río con mucha fuerza, y cuando baja la marea el río regresa el agua con mucha fuerza a la inversa. Entonces nosotros, teniendo ese conocimiento, nos dimos a la tarea de desarrollar esa tecnología, esa máquina que puede producir bastante más corriente que estos aparatos, mucho más corriente. Entonces la pudimos desarrollar y digamos, aquí en este dibujo que tenemos, como pueden ver, sería, digamos, el mar. Sería un lago artificial que tendría la suficiente capacidad para que hiciera esa función que hizo el río, la haría el lago Entonces sería un canal de aproximadamente 1000 metros de largo por unos 30 metros de profundidad. Como pueden ver, lleva esta forma para que el río concentre más corriente y se aumente un poco más la velocidad de la corriente cuando la marea está alta. Cuando se invierte la corriente, entonces el lago va a regresar la corriente al revés, hacia el mar, porque el mar ya bajó su nivel. Entonces este aparato va a estar generando suficiente corriente, como dijimos. Va a tener el ancho del canal, la máquina y va a tener un largo de alrededor de 700 metros. Y en su interior va a llevar generadores, varios generadores, que esperemos que produzcan más de 100 megawatts de corriente en este caso. Entonces aquí se pondría, digamos, otro sistema completo y otro sistema completo, de tal manera que podemos hacer una central eléctrica que nos dé bastante corriente, de verdad, para, como decimos en nuestro querido México, a grandes males, grandes remedios. Entonces este es uno de los sistemas que tenemos planeado para producir electricidad limpia. Ahora me voy a referir a otro sistema. Como dijimos, tenemos 4 grandes sistemas para esto. El siguiente va a ser un sistema que trabaja con el viento. No podemos decir eólico, porque esto va a ser totalmente diferente. Hace algún tiempo, en Nuevo Vallarta hay un edificio que se llama Península. Tiene forma de herradura. Entonces, en una ocasión que no había nada de viento, todo completamente quieto, este edificio tiene una entrada, digamos una puerta que más o menos tendrá una medida de 2,5 metros de alto por 2 metros de ancho, por decirlo. Es una entrada que da a los elevadores. Es un edificio de más o menos 11 pisos. Todo lo curioso de esto, que no hay viento, y ahí salía un viento, pero fuerte, alrededor de unos
pienso unos 30-35 kilómetros por hora, que movía las ramas como a unos 12 o 15 metros de distancia. Total que era algo curioso, en verdad. Yo considero que esa forma de herradura provocaba esa situación. Entonces, desarrollamos otra tecnología. Este sistema va a ser un sistema que va a llevar una especie de un túnel rectangular de más o menos 10 metros de ancho por unos 20 metros de altura, y a lo largo de unos 500 metros va a ir bajando esa hasta llegar alrededor de 2 metros en el final, o sea, 12 metros de altura en el final. Ahí iría otro sistema que hemos desarrollado nosotros también, pero con la final, ya con este antecedente que les estoy mencionando, se le va a meter un cono de más o menos 100 metros de ancho por 100 de altura para concentrar el viento, y sabemos que podemos acelerar la velocidad del viento con este hecho. Entonces pienso que probablemente estemos manejando un viento, si es un viento inicial de la naturaleza de unos 30 kilómetros por hora, este sistema por dentro va a aumentarlo a más de 100 kilómetros por hora. Entonces nos da la capacidad de que el sistema que hemos creado nos va a dar mucha capacidad. También en este caso llevaría varios generadores en su interior y produciría grandes cantidades de energía eléctrica. Por ejemplo, ya que muchos países colindan con el mar, entonces sería una opción para generar su propia electricidad. Finalmente vamos a hablar de otro sistema, el último de estos que tenemos. Mire, yo le llamo que vamos a matar 4 pájaros de una pedrada, porque los ríos, antes de que lleguen a las presas donde se genera electricidad, o simplemente un río que tenga una buena corriente, cada 20 metros haríamos una especie de presa siguiendo el contorno del río para no meterle mucho capital a este sistema. Entonces quizás levantemos un terraplén a los lados, a las orillas del río, y se va levantando esto, o sea, no levantando, sino se va poniendo a nivel esto, y el río, a medida que va bajando, quizás lleguemos a esa altura de unos 20 metros que yo tanteo. Con 20 metros ya podemos producir suficiente electricidad. Entonces estos terraplenes, por ejemplo, de un lado probablemente sea tan ancho el terraplén que podríamos sembrar 2 hileras de árboles para que la tierra que hay ahí la pueda macizar, para evitar que haya fugas de agua. Y del otro lado sería un poquito más ancho, sería, digamos, a lo mejor una hilera de árboles, una carretera de ida y vuelta, y otras 2 hileras de árboles más a la derecha, por decirlo, miren, este río, como les dije, al final, no sé si sean 5 o 6, 7, 10 kilómetros en donde se tenga que hacer eso, para que tenga una caída de alrededor de 20 metros de altura. Si logramos eso, vamos a crear una presa en donde va a haber pesca. Entonces el primer pájaro va a ser la pesca, el segundo pájaro pues sería que vamos a poder proporcionar agua para la agricultura por gravedad, y tercero, vamos a hacer un lugar en donde sea recreativo para las familias, porque quizás haya árboles, quizás al final a lo mejor se puedan poner hoteles, tiendas, a lo mejor que vendan artículos para pesca, porque ahí va a haber modo de pescar y modo de utilizar lanchas para eso, ¿verdad? Quizás todo controlado, pero más que nada la idea es de poner un generador, que lo podemos poner de 2 formas. Una forma sería por debajo, oculto, un sistema como el que mencionamos con las olas del mar en Hawái. Sería un sistema más o menos parecido, que tiene muy pocas fugas y aprovecha toda la presión del agua. O podemos hacerlo con la intención de que sea educativo el sistema Podemos hacer una especie nosotros le llamamos aquí espérame, ¿cómo le llaman?
rueda de la fortuna, así le llamamos nosotros a ese sistema. Entonces lleva sus canastillas, dependiendo la cantidad de agua que lleve este río, será el tamaño de esta o será el ancho, por decirlo, de esta rueda de la fortuna. Por ejemplo, puede ser un río que no sea muy caudaloso, estaríamos hablando de que cada canastilla, a lo mejor la rueda de la fortuna lleva un total de unas 12 o 14 canastillas. Entonces, el mar, aventamos a que el agua empieza a caer arriba de este volantín, el agua más o menos a la mitad de donde va el volantín para que esté llenando las canastillas. Entonces llena una canastilla y gira con el peso del agua, con la gravedad. Empieza a girar, llena otra, llena otra, llena otra, y cuando llega al fondo va a llevar un mecanismo que vacía la canastilla. Entonces ya sube vacía la canastilla. Entonces, con la intención de poner por lo menos unos 2 generadores de mucha capacidad, porque si es un río pequeño, pues estaríamos hablando que las canastillas se llenarían con, digamos, 1 tonelada cada una de ellas. Pero si es un río grande, estamos hablando de unos 20 o 30 toneladas cada canastilla. Entonces, si hablamos de que la mitad de esto serían 7 canastillas llenas hasta que lleguen al fondo, nada más hagan la multiplicación de la potencia de este generador, y esto sería educativo porque va a la vista de la gente, va a la vista de los estudiantes, y puede ser ilustrativo para el estudio y para que la gente pueda aprender cómo se puede estar generando una electricidad limpia. Entonces, pues es más o menos todo lo que les puedo mencionar. En el próximo video vamos a hablar, miren, donde se genera una contaminación enorme, muy grande, es en las grandes ciudades, pero enorme, de verdad, los podemos ver en las ciudades de China, en la India se ve de veras que traen hasta tapabocas. Entonces en las ciudades es donde se genera cantidades enormes de gas contaminante. Vamos a hablar de un nuevo motor de combustión interna, del que le llaman de 2 tiempos, pero va a ser casi un motor de 4 tiempos, porque va a llevar válvulas, va a llevar anillos de compresión y anillos de aceite, porque va a estar lubricado a través del cárter, y sus válvulas y todo. Lo único que no va a llevar va a ser árbol de levas, porque el cigüeñal va a dar los tiempos para esta máquina. Entonces esta máquina nunca se va a desincronizar, ni va a haber ese tipo de problemas que hay con los motores actuales. Pero la novedad es que, como en cada vuelta del cigüeñal va a hacer una explosión por pistón, estamos doblando ya la fuerza prácticamente, porque estamos doblando las explosiones por minuto. Pero como los motores tradicionales, los de 4 tiempos, tienen una vuelta muerta, por ejemplo, si aceleramos un motor a 4000 revoluciones por minuto, 2000 revoluciones será una explosión por cada pistón, y las otras 2000 es una vuelta muerta de verdad. Entonces ahí estamos quitándole mucha fuerza al motor, al motor tradicional que ustedes tienen en sus vehículos y que conocemos normalmente. Aparte que el árbol de levas, imagínense, le ponemos doble árbol de levas. Este motor no necesita 4 válvulas, solo necesita una de admisión y una de escape, y tendrá un flujo de gases de verdad muy aceptable. Entonces es el siguiente video. Y teniendo este motor, tenemos otro proyecto, tenemos un sistema al que le llamamos doble turbo compresor centrífugo de alto flujo de aire. Es un sistema totalmente nuevo, que si lo agregamos a este motor que tiene tanta potencia, vamos a poder crear vehículos que puedan volar. Entonces, en estas ciudades, fíjense, para ir del punto A al punto B, a veces que hay cotos privados, hay colonias que están cerradas de plano, de calles cerradas y todo eso. Los vehículos tienen que hacer rodeos enormes para ir del punto A al punto B, y se gasta muchísimo combustible y se contamina de una manera muy alarmante. Aparte agregamos embotellamientos, y agregamos semáforos, agregamos tantas cosas que hay en una ciudad. Entonces, si utilizamos vehículos que puedan volar,
Vamos a ir del punto A al punto B de una manera más rápida, aunque utilicemos combustible. Estamos hablando de que vamos a, imagínense un trayecto del punto A al punto B que sea de hora y media, casi normalmente en una ciudad grande. Aquí lo haríamos en 7-8 minutos, imagínense de qué estamos hablando. Y ese motor se apaga y deja de contaminar. Entonces tenemos ese sistema ya bien planeado para platicarlo con ustedes. Les agradezco mucho su fina atención, sin antes decirles que se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo electrónico, y les estoy bien agradecido de veras. Espero contar con toda su ayuda y con todo su apoyo. Muchas gracias y les agradezco muchísimo.